Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Les recordamos que no somos especialistas, pero somos expertas en nuestros hijos y que hablamos siempre desde nuestra experiencia. Antes de iniciar, les quiero recordar que vayan a seguirnos a Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Y pues bueno, como saben, este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Autismo, por lo cual este mes tendremos el honor de tener invitados autistas, porque creemos en la importancia de escuchar las voces autistas antes de cualquier otra cosa. En esta ocasión nos acompañan Gi y Lu para platicarnos su experiencia como mujeres autistas. Queremos tocar este tema del autismo en femenino, ya que como sabemos existe un sesgo de género debido a que las mujeres tienden por mayor facilidad a hacer masking o ese enmascaramiento que existe en el autismo, debido a que pues la sociedad tiene la idea de que las niñas tienen que ser de cierta forma. Tenemos un estereotipo marcado de que las niñas tienen que ser tímidas, tranquilas, entonces pues es muy difícil a veces, o era muy complicado anteriormente el poder diagnosticar a las niñas autistas. Entonces, pues existe esa creencia de que hay más hombres autistas que mujeres, pero en la actualidad este mito pues se ha ido tirando y actualmente hay mujeres autistas que nos pueden hablar desde su experiencia. En un momento pues vamos a profundizar más del tema y pues les quiero dar la bienvenida. Y Lu, ¿cómo están? Hola, gracias. Bien. Qué Hola, bueno. muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ustedes por aceptarla. La verdad estamos muy felices de tenerlas aquí, de poder tocar este tema. Y pues me gustaría comenzar porque ustedes se presenten, que me cuenten un poco de ustedes. Gi, no sé si quieres empezar. Sí, bueno, yo soy de Argentina, tengo 28 años y estoy terminando la licenciatura en psicopedagogía. Em, bueno, yo me enteré más o menos a los 26 años después de haber descartado muchas otras cosas. Una de ellas fue epilepsia. En un momento se creyó que todo lo que yo sentía era, bueno, no se sabía por qué ni tenía nombre. Y bueno, se lo comenté a alguien, me dijo que podría ser una especie de epilepsia, se descartó eso y junto a otros signos, bueno, empezó la sospecha y bueno, de ahí empezar con un autodiagnóstico, básicamente, y bueno, ahora estoy en proceso de evaluación. Ok, perfecto. Lu, no sé si quieres presentar, contarnos un poco de ti. Hola, yo soy Lucy, tengo 34 años. Yo estudié artes visuales. Bueno, en realidad estudié primero diseño y luego comunicación y luego artes visuales. Todas truncas, menos artes visuales. Eh, no me dedico a eso actualmente, soy consultora. Eh, Hubo un parteaguas ahí en mi carrera porque mi salud mental se vio bastante afectada. Entonces, por eso voy eligiendo como cosas que hacer que me permitan estar bien. Eh, Mi diagnóstico fue hace 2 años. Yo tenía muchos problemas desde niña, como con cuestiones de ataques de ansiedad, aparentemente. Eh, Problemas con la comida. Siempre siempre estuve muy, muy nerviosa por todo, o sea, como que mi ansiedad siempre estuvo presente, está presente. Eh, y, y pues nada, aquí estamos para platicar más sobre esto. Muchas gracias, chicas. Pues ya nos platicaron a qué edad fueron diagnosticadas y creo que algo que me gustaría saber mucho es qué significó o qué cambio hubo en su vida a partir de su diagnóstico. Em, por mi lado, em, fue un buen cambio porque implicó conocerme, saber qué era lo que pasaba en muchos sentidos. Lo que de pronto le habían dicho capricho no era capricho, este, era quizá inflexibilidad de pensamiento, necesidad de rutina y sobre todo
em, había algo que no tenía nombre para mí, que desde que tengo memoria me pasaba y pensaba que me iba a morir sin saber qué era ni por qué. Y era decir, por ejemplo, mamá, ya estoy con eso, ya me agarró eso, y no poder ponerle nombre, no poder explicarlo con palabras, porque siendo niña lo único que podía decir era estoy mareada. Em, y bueno, a lo largo de mi vida fui como tratando de juntar cuáles eran las situaciones en las que yo me sentía así, como para ver si llegaba algo, como siempre buscando qué pasa. eh, para, bueno, para poder o resolverlo o saber cómo. Y bueno, tenía nombre y era sobrecarga sensorial, eso era lo que me pasaba realmente. Y era, bueno, cuando fui más grande pude ponerle más palabras como la pérdida de noción de los sentidos, empezar a sentir como, claro, perder la noción de la velocidad de las cosas, la cercanía de las cosas, el volumen. Eh, Cuando había en todas las navidades, por ejemplo, la pasé en un sofá boca abajo y no sabía por qué. Y bueno, ahora es muy bueno saber para ver qué evitar, qué necesito, qué estímulos necesito apartar, cuándo. Y bueno, eso ayuda mucho a evitar crisis, evitar sobrecarga, o que más allá de las herramientas que uno pueda tener, por ahí la sociedad no cambia en esto, en la calle, por ejemplo, salir a la calle es un desafío enorme. La cantidad de ruido, la cantidad de luces, los bares que ahora ponen estas luces intermitentes, luces azules, reflectores en las plazas principal, por ejemplo, de donde vivo, pero bueno, por lo menos sé qué es. Parecía que no iba a saberlo nunca. Y bueno, acomodar la, o sea, entender que cuando yo me ponía mal era por un cambio en la rutina y que hoy sé que es válido. Antes se me había dicho caprichosa, se me había dicho muchas cosas y psicólogos me dijeron que lo único que pasaba conmigo era que era caprichosa. Y hoy sé que no, que es totalmente válido, que yo necesito eso. Así que es un cambio positivo. Muy bien, Jim, muchas gracias. Y qué bueno saber que todo eso que sentías tiene un nombre. Creo que es súper importantísimo nombrarlo y entender justo lo que dices, que no es un capricho, que no es un berrinche, que es difícil para ti esta sobrecarga sensorial y que afortunadamente hoy tienes herramientas para trabajarlas. ¿Tú nos quieres platicar cómo cambió tu vida el diagnóstico? Sí, pues mi caso es muy parecido al de G. Yo también tenía desde niña estos episodios de sobrecarga sensorial a los que no le podía poner nombre. En mi casa le llamaban la chiripiorca, que es una palabra mexicana Muy muy común. folclórica. Eh, y me sentía muy mal, o sea, pues sí, era una sensación horrible, tanto o sea, físicamente como la respuesta social también era bastante fea porque luego hay la etiqueta y el estigma, ¿no? Como de la niña problema. No sabemos qué le pasa, pero es un problema, una carga. Y así crecí toda mi vida y luego me llevaban a unas terapias como de hipnosis y, y pues al menos ahí me relajaba un montón porque tenían como aceites y yo me iba ahí a dormir, la verdad. Este, y siempre todo fue muy difícil, o sea, como todo en la vida ha sido muy difícil de transitar, pero lo lograba a medias o poquito pasado de la media, lo que sea, pero ahí estaba. Y entonces yo llegué a mi diagnóstico en un estado de burnout completamente, porque claro que en mi historia de vida pues tomé decisiones como para aligerar lo que sentía, usar alcohol, usar drogas, lo que sea, eh, juntarme con gente que me decía, sí, todo bien, yo te ayudo. Y al final terminaron siendo relaciones súper
destructivas. Y encima como la etapa universitaria pues es muy pesada y todo, como que todo, con todo llegué a un punto en el que ya, o sea, los ataques empezaron a ser cada vez más, eh, eran como más espaciados y empezaron a ser súper cercanos el uno del otro. Mi vida ya era eso, completamente. Eh, Perdí el habla, que ahora sé que se llama mutismo, y estaba muy asustada. Y pues fui a un psiquiatra, a una psiquiatra, ¿no? Y ella me dijo, no, estás muy mal por drogadicta y así, pero pues en realidad yo no tenía ese problema de drogadicción, tampoco fue como que me fui de ese lado, ¿no? Mm, Ok. pero, pero se le achacó eso y me empastillaron más, o sea, estaba empastillada y, y todavía peor me fue. Y entonces, después de como 2 vueltas de tratamientos de psicofármacos. Me diagnosticaron con depresión mayor y trastorno de ansiedad generalizada. Y después de 2 vueltas de fármacos, terminé en el hospital. Ya estaba como en un estado mi cuerpo ya no agarra medicinas, ¿no? O sea, ya no las agarraba. Y yo decidí así, ya, yo no puedo más con esto, ya no puedo medicarme, no sé qué va a hacer de mi vida, pero yo ya no lo hago más. O sea, ya. Ok. Y entonces eh, fue casualidad que encontré un, ¿cómo se llama? Un artículo de la BBC que hablaba sobre mujeres autistas y haz de cuenta que cada historia de vida era idéntica a la mía, o sea, era idéntica y yo no podía creerlo, o sea, lo parecido que era. Y empecé a investigar más y llegué hasta encontrar la Fundación EITA, que está en Perú. Ujú. Les escribí, ellos me pasaron el contacto de una chica que vive en Oaxaca, que también es psicóloga, ella es autista. Em, Ella me hizo como unos tests preliminares y me dijo, sí te recomiendo buscar a la especialista, ¿no? Como en el tema, y ella me pasó el contacto de un especialista que está en Tijuana, Danae se llama, y ella, pues tuve una consulta como preliminar también y me dijo, sí te recomiendo hacer el proceso de diagnóstico, que es un poco largo y es tedioso, pero se debe hacer como muy completo, ¿no? Entonces, pues duró aproximadamente 2 meses y medio y pasé por pues todos los tests que hacen y había unos extras para mujeres, o sea, como el que se Mm. saltan en otras, en otras doctores y esto, ¿no? En Y Argentina. sí, los que se saltan, la mayoría, los que se saltan la mayoría de los especialistas, no sé. Sí, Y ella está muy especializada en el tema como de las mujeres, entonces, pues sí, sí duró bastante el diagnóstico y sí fue muy pesado, fue un duelo para mí, porque te hacen preguntas que jamás nadie nunca te hizo y todo empieza como a conectar los puntos y dices, claro, pero por supuesto, hasta las cosas más mínimas, o sea, esta onda de la ropa, de no saber qué no soportaba en el día y al final era mi ropa, tenía que hacer un cambio en la tela, ¿no? De mi ropa, de mis zapatos, sí. todo Ujú. esto de los ruidos en la calle. Y claro que si yo tomaba alcohol y todo, el alcohol hace que tus sentidos estén más despreocupados aparentemente, pero al día siguiente yo estaba que me moría, ¿no? Claro. Pero así me la llevaba porque si no, pues no tenía amigos, o sea, no salía, no, novio, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces ya en el diagnóstico, pues se siente, está fuerte, está muy fuerte enterarte tanto tiempo después, porque pues como que te imaginas cómo pudo haber sido tu vida Mm. Claro. Si hubiera habiéndote, sido ajá, más si hubieras, temprano, ¿no? ajá, de qué decisiones no hubieras tomado sabiéndolo, este, muchas cosas. Y sí es un duelo, o sea, sí necesité acompañamiento. Ella misma me ha estado acompañando, ya tengo 2 años allí, me ha acompañado de todo a todo. Y ella me fue enviando a diferentes especialistas, por ejemplo,
fui a neurología, con una genetista y fui a psiquiatría otra vez, ¿no? Pero con gente ya muy especializada, o sea, como que sí saben de este tema. Ujú. Y al final, pues en el neurólogo me dijo, tienes epilepsia. Ah, Y como yo yo. ni idea, o sea, yo todavía tengo mis dudas sobre eso de la epilepsia porque justo como decía allí, no sé, como no hay una respuesta, o sea, no te dicen si el autismo se ve en los estudios tal cual. A mí me provocó el estudio este que te hacen de El electro, ¿no? el electroencefalograma. Encefalograma, ajá. En cuanto me pusieron las luces, teniendo los ojos cerrados, me dio un meltdown. O sea, ya Ok. alcanzo a reconocer cómo se llama, era un meltdown. Y entonces, pues ya me desconectaron y me dijo, no, pues sí tienes como una disritmia cerebral aquí, ¿no? Tienes una disritmia Ok. y además tu parte frontal izquierda está un poco lenta y además eres ambidiestra, zurda. Ok. Y yo en mi vida, o sea, había usado la mano izquierda para nada. Entonces, Ok. como que tanto diagnóstico también ha sido muy fuerte, o sea, como Sí, claro. junto y, y luego pues no poderte medicar porque ya tomé tantas medicinas, o sea, estuve en como el clonazepam, venlafaxina, o sea, como muchos psicofármacos que necesitas un descanso, o sea, no puedes tomarte eso toda tu vida. Claro. Y entonces también fui a la genetista y en la genetista me sentí como en una sesión de Doctor House porque había como 3 doctores y ella y me revisaron absolutamente todo el cuerpo y me dijo, y todos mis análisis de todos los años desde los primeros de vida, y me dijo que tenía un síndrome de Ehlers-Danlos, que no tenía ni idea de lo que es eso. Y, y entonces tendría que hacerme un estudio genético como para saber más específicamente qué tipo de Ehlers-Danlos es, pero bueno, ella me dijo, no es grave, no lo necesitas, date tiempo si necesitas, porque dije, es que ya no quiero más diagnóstico, o sea, Claro. cada Sí, sí, sí. diagnóstico es un duelo, ¿no? Sí. Y entonces pues ahí voy ahorita, o sea, como en eso, pero pues sí, la vida cambió bastante, tanto para bien como para no mal, pero sí se ha puesto difícil, sobre todo para la salud mental, es como a veces es muy triste saber que la respuesta social es tan fea, o sea, como pues tan capacitista al final de cuentas, ¿no? Y que Claro. vas como un poco sola por la vida y ya, pues eso. Muchas gracias, Lu. Ahora, ahorita que mencionan lo complicado que fue como llegar al diagnóstico de que pasaron por varios especialistas, yo quisiera preguntarles, ¿creen que esto fue un tema de sesgo o fue más un tema de desinformación que sabemos que a pesar de estar en 2023, existe en muchísimos especialistas que conviven con la primera infancia y con la adolescencia que en muchos casos no tienen ni idea de lo que es el autismo? ¿Ustedes creen que fue el sesgo o que fue la desinformación de los especialistas? Yo creo que ambos. Por un lado, el tema de las mujeres en la sociedad, se ve cómo se lleva todo a esta histérica o, bueno, a mí me ocurrió una situación, por ejemplo, antes de saber del diagnóstico, me pasó que un psiquiatra me medicó porque para él yo tenía, todo lo que tenía era ansiedad, me medicó fuerte. eh, yo como era un profesional le hice caso y al segundo día bueno, yo estaba trabajando y bueno, mi cuerpo no se sostenía, no podía, estaba mareada, no podía ya ni abrir los ojos, fui a una guardia y mira cómo es aquí. En la guardia, bueno, yo llevé la medicación porque supuse que era eso lo que me estaba haciendo mal. Después confirmé que sí era eso. Pero en la guardia yo le llevé y todo y no me escucharon. Me dijeron, no me escucharon, me dijeron, ah, bueno, tenés un ataque de pánico, ¿qué te peleaste con el novio? Mm, Y yo le había dicho que había salido de trabajar.
Entonces, mira el machismo que hay, que si una mujer está mal, está histérica y se ha peleado con un novio, y eso es todo, y se reduce mucho en todo lo que es medicina, aunque vayas, por ejemplo, la experiencia de una amiga fue con el mismo malestar que un amigo, a él lo internaron, fueron en distintas ocasiones, y a ella la mandaron a la casa diciéndole que estaba nerviosa. Y por otro lado, la falta de información y también el estereotipo que se ha generalizado del autista varón, Claro. y también ciertas exageraciones que se ven en la tele. Cuando yo era chica, lo que se sabía de autismo era de la película esta ay, se me fue el nombre, de Rayman. Rain Man. Ujú. Exacto. Entonces, si, por ejemplo, yo, por ejemplo, no lo he blanqueado hasta hace poco con mucha gente porque lo que te dicen es, no, pero no parece, no se te nota, como si tuvieras que tener algo en la cara, o sea, no se te nota, pero por el otro lado sos rara, te discrimino, te hago bullying, pero no se te nota y directamente te segrego. Y está, bueno, para mí son las dos cosas, fuera de que, como sabemos, em, los test están basados en características masculinas y en la mujer se expresa de otra forma el TEA. Claro. Sí, justo lo que decía Lu, ¿no? O sea, al final están estos parámetros creados para varones y dejan muy de lado las características propias de las mujeres. Entonces, sí, sí es muy complicado el Sí, diagnóstico, como menciona. y sumado al masking, que sin saberlo, creo que la mayoría de las mujeres autistas lo hemos hecho, porque yo creo que es una forma de sobrevivir, ¿no? En la sociedad. Yo desde desde el minuto cero que entré a jardín de infantes, empezó el bullying, el ghosting. eh, Y al principio una sigue igual como es y ni siquiera sabe qué es lo que hace porque una no se da cuenta qué es lo que hace, o en realidad una no hace nada para que la discriminen, pero digamos en el pensamiento infantil uno dice, pero ¿qué hice? Por qué me aíslan? Después en la secundaria, en mi caso siguió yo como tratando de ver qué hacer o qué pasaba, que siempre cambios de escuela, cambio de grupos, cambio de todo y siempre me volvió a pasar lo mismo. Y empecé a crear ese personaje social un poco sin querer y un poco imitando qué hacen las otras chicas, de qué hablan las otras chicas, como para parecerme un poco más y sobrevivir literalmente al mundo social. Quizás ni me interesara la conversación, quizás, pero bueno, era aprender qué hacían y, y imitar. Y eso es cansador, uno llega a la casa agotada, llega desgastada. Es muy fuerte como tener un personaje para que no te segreguen, y igual te segregan. Y bueno, yo creo que ahí uno gasta en demasiados recursos, demasiada energía. Hoy por hoy trato de voltear ese personaje y ser yo, y como soy adulta tengo la posibilidad no estoy obligada a estar en un aula, en un curso con otros chicos, entonces puedo elegir un poco más mis grupos. Claro. Lo que hoy tiene la sociedad es, o si vos no le comentás, supongamos, vas a la casa de alguien, no le comentás, puede haber estímulos que te hagan mal. Y si le comentás y si tenés suerte, te entienden, pero si no, te dicen, pero ¿cómo? Si no, si vos hablas, si no se te nota. Sí, sí, no te pareces este personaje que vi en tal película o en tal serie, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser Claro, autista si tienes todas estas características neurotípicas? Sí, Claro. sí, claro. Y en tu Además, caso, ¿no? esta parte del sesgo de género
Yo creo, igual como dice Gis, que sí, de las dos formas nos afecta, o sea, como tanto la parte del machismo como la parte de la desinformación dentro de las distintas ciencias que se dedican a estudiar esto. Eh, y además de, de que nuestro crecimiento como mujeres, pues vamos necesitando ayuda y atención también en la parte hormonal, por así decirlo, Sí, y no la hay. O sea, en realidad yo, yo no he encontrado la solución, por ejemplo, a esto del trastorno disfórico premenstrual, que es bastante común en mujeres autistas, ahora lo sé. Y, y cuando tú te metes a investigar qué onda, o sea, qué está pasando con eso, y vas al doctor o al ginecólogo y te dan tu tratamiento de analgésicos y te dicen mucha suerte. Es normal que las mujeres sientan tanto dolor, es normal que tengas depresión y que sientas, tómate esto y se te quita. Entonces haces tu tratamiento y vuelve, ¿no? Y vuelve cada vez. Y, y entonces yo me meto a investigar como por mi cuenta para ver qué puedo hacer y lo que encuentro es lo mismo, es aún no se sabe lo que está sucediendo con el cuerpo de las mujeres porque no sabemos. Y a veces yo pienso, bueno, hay fotos de Marte, ¿no? ¿Y por qué no claro. podemos, y por qué no podemos saber qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos como para que hayan estos cambios tan en realidad incapacitantes? Porque a mí me pega muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Y luego, a la hora del diagnóstico de autismo, híjole, es que yo, desde que me adentré en este tema y desde que investigas un poquito, ni siquiera es tanto, o sea, no necesitas tener como la maestría, se nota mucho. O sea, ya lo noto en personas, en niñas, en niños, que digo, ese niño es autista, o sea, se nota El en radar. realidad. Tienes un radar, Sí, porque en realidad sí se nota. Hay cositas, o sea, hay detalles que dices, esta persona sí o sí es neurodivergente. A lo mejor no le vas a decir autista porque hay otras neurodivergencias, ¿no? claro. Pero sí se nota. Si uno Entonces, si va para ajá, atrás, si uno mira para atrás, yo me acuerdo, hay muchos signos. Yo me acuerdo cómo hacía filas y pilas de cosas y eso nunca, bueno, nadie lo vio por falta de información, pero sí, y siempre jugar con maderitas y siempre hacer la misma estructura. Y wow, todo coincide. o sí, ajá, lo ponen más bien como en el plano de, es rarita, ¿no? O Sí. la niña es calladita, o sea, yo era la niña calladita, ¿no? La niña es calladita y no tiene como muchos amigos, pero ahí está calladita, muy bien portada, tiene 10, o sea, yo siempre tuve 10 en conducta, era la niña más callada y más 10 de calificación y todo, pero me estaba muriendo de la ansiedad, era una niña con gastritis, o sea, mm, y claro que se notaba, y claro que se notaba, por supuesto que se notaba, pero no sabían cómo ponerle nombre, ¿no? Entonces, pues, como no sabían cómo ponerle nombre, como eres mujer, como, pues, Erika. hay que se siente y que se vaya a su casa, ¿no? Y está Que no bien dé que más sea problemas. calladita, ¿no? Sí, También, o claro. sea, Ujú. esa... ¿Y el dolor de eh, panza antes de ir al colegio te Sí, qué pasó, Lucy? horrible. Sí, Todos los días. sí, sí. O sea, yo segundo de secundaria lo tuve que hacer en mi casa porque ya yo lloraba. Ya estaba medicada para la gastritis y tenía muy bajo peso porque comía poquito. Me dio como esa etapa de selección de los alimentos. Todo me daba muchísimo asco. Y como que mis papás no entendían en casa por qué y me forzaban a comer huevo, guácala el huevo, ¿no? Y, y entonces, pues sí sufrí bastante, ¿para qué te voy a negar? Sí, Sí. sí era horrible, o sea, si hubiera sabido, y que veo como a los niños ahora sí, no, pues no hay tanto problema de que coman nuggets diario, nada más métele como frutitas y así, ¿no? Pero yo encantada de haber sí, comido nuggets diario, pero sí, sí, y a veces incluso bueno, como mamás a veces nos juzgan, ¿no? Digo, en mi caso, mi hija
no tiene tanta selectividad alimenticia, pero hay niños que tienen mucha selectividad y no pueden comer más que cosas crujientes, como dices, nuggets, papitas, taquitos, y otras mamás juzgan a esas mamás porque ¿cómo le estás dando tanta chatarra todos los días, pobre niño? Pero pues no ven todo este trasfondo de que no puedes obligar al niño a comer justo, como tú dices, huevo, porque no le gusta, Sí, no lo no, tolera, es horrible. Sí, tienes mucha razón. A mí me tuvieron un poco más de paciencia en mi familia, por suerte, porque había comida que me daba arcada directamente. Y bueno, por ahí se cansaban un poco, la verdad, pero por lo general sí que me han tenido paciencia con, no quiero esto, bueno, está bien. Y yo hasta el día de hoy tengo momentos, hoy, estos días, por ejemplo, no, nada que tenga mucho sabor lo puedo comer. Estoy como con comida muy reducida la variedad de comida. También es por etapa por ahí. Sí, 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 es lo que he notado, que es como de que hoy no me gusta, pero a lo mejor mañana sí me apetece, ¿no? sí, sí hay etapas raras. Sí, sí. Hoy ni un sándwich he podido comer. Ujú. No, nada así, Hoy como no, embutido, ok. O comida que te gusta muchísimo y mucho tiempo la comes y llega un día que ya no. asco, asco Sí. inmediato y adiós. Fuiste una gran amiga. Y hay que No la buscar vuelves a una probar. nueva comida para repetir hasta que te dé asco. Sí. Y hablando, bueno, retomando un poco el tema del sesgo, ¿qué opinan ustedes sobre la prevalencia, justo esa prevalencia del diagnóstico mayor en hombres que en mujeres? ¿Creen que en realidad es que sí existen más hombres autistas o justo como lo hemos estado hablando, es más bien tema de machismo, de falta de información? Es tema de subdiagnóstico en mujeres, en realidad, para mí. Tiene que Sí, ver más que ajá. nada con el tema sesgo, con el tema de que no se sepa que la expresión en las mujeres es distinta del autismo. eh, y tiene que ver con muchos profesionales que, bueno, que no se actualizan, se quedan con información vieja, bueno, con las mismas películas creo que influyen y las series en los Sí, profesionales de verdad. sí, Sí, creo que no sí. tiene que ver con el género, creo que tiene que ver con eso, con la actualización de los profesionales y con la información que está a la mano, información que está calificada, porque en esos ámbitos de la ciencia, pues se busca que todo esté verificado, ¿no? Por Ujú. cierto, sí, con razón. Pero hay mucha Eh, posverdad también. sí, exacto, hay demasiada posverdad y demasiados doctores charlatanes que aunque tengan su título y todo, hay demasiada charlatanería, demasiada. Sí. Ven una oportunidad. Al no haber como un consenso, hay demasiados oportunistas lucrando con tratamientos, curas, aparentemente. Y, y con el diagnóstico, pues es que yo creo que hasta en las escuelas deberían de cambiar sus matrículas, porque yo tengo amigas que son psicólogos y que me dicen, es que en la escuela vimos nada de autismo, o sea, como Ujú. un semestre o menos, y al final, pues te quedas con eso, ¿no? No, y ven la parte de Y- los mitos, ven, Ajá, exacto. y Y bueno, yo creo que otra dificultad para el diagnóstico es, eh, bueno, también lo económico, porque por lo menos en mi país no es gratis el acceso, pero también el miedo que una llega a sentir. Yo estoy diagnosticada previamente también con dislexia, discalculia y TDAH. En mi primer proceso de evaluación de dislexia, me sentí maltratada por la evaluadora cuando yo por lo menos siento que cuando sos mujer ya van con el prejuicio de estás exagerando, te estás buscando cosas y a una después le da miedo. Yo, por ejemplo, tardé en empezar la evaluación
de TEA porque ya me daba miedo de llegar y que me digan, te estás inventando, te estás buscando. Hubo una psicóloga que me dijo que me inventaba cosas para justificar mis caprichos, entonces creo que sí es una barrera el miedo que generan ciertos profesionales. Sí, me pasa igual. Y no solo son los profesionales los que traen estas narrativas, también tus propios amigos, o sea, también la sociedad, la gente. A mí amigos me dijeron, es que a ti te encanta llevar como estos diagnósticos, etiquetas, porque no te haces como responsable de tu vida, ¿no? Es como son un pretexto para, no sé para qué ni siquiera, ¿no? Pero Como para pretexto, ah, ok, justificar me ciertas encanta. acciones. Sí, Es lo ¿no? que pasa con los trastornos invisibles, con las condiciones invisibles. Es que si no te ven que te falta una pierna, no tienes nada. Si Sí, ellos no lo pueden ver y Sí. constatar, no tienes nada. o sea, para la sociedad, la persona con discapacidad es solamente aquella que necesita un apoyo extra, ¿no? Aquella que a lo mejor necesita una silla de ruedas, un bastón, un aparato de audición. Algo que La... puedan ver. Sí, sí, justo. Sí, y los autistas también necesitamos apoyo, es una realidad, o sea, sí, cada persona necesita diferentes apoyos y tiene diferentes dificultades y, y creo que en su mayoría todos necesitamos. Y aunque cuando te dan el diagnóstico, pues es como nivel uno, 2 o 3, ¿no? Ujú. Y es según el nivel de apoyo que necesitas. Pero que seas de nivel uno no quiere decir que no necesites apoyo. A lo mejor Ni necesitas que sean menos. pocos, ni que sean Ajá, pocos. exacto. Lo que sí he visto que se necesita mucho dinero. Sí, eso Ser sí. Sí, autista cuesta mucho dinero y es muy triste porque es como te atraviesan, mm, el autismo no es lo único que te atraviesan otras, eh, pues esta onda del machismo siendo mujer, eh, el capacitismo, el racismo en algunas ocasiones, este, la cuestión económica. Ahorita estamos siendo privilegiadas, ¿no? Por estar aquí y por tener una voz y por haber llegado a un diagnóstico, pero hay personas que nunca lo van a tener, Si porque no tenés plata, no tenés diagnóstico. Es esto, así de sencillo. esto tendría que ser para todas las personas, esto tendría que ser un tema de salud pública, creo yo. sí, sí, claro. Y en cuestión de salud pública, al menos aquí en México es muy complicado lo que yo he visto. Digo, como dices, somos afortunados porque a lo mejor tenemos las posibilidades, en nuestro caso, de pagar especialistas para que nuestra hija llegara a un diagnóstico, para que tome sus terapias, para que tenga sus actividades y tenga todos estos apoyos que requiere, pero hay niños que pasan meses para tener una terapia. O sea, entre terapia y terapia pasa un mes, una semana, 15 días, una Claro. semana al que bien le va. O sea, hay niños que pasan un mes para tomar una terapia, entre una terapia y otra. Entonces, sí, justo como mencionas, es un tema de salud pública que se tiene que visibilizar y se tiene que exigir a las autoridades que se vea, que se den los apoyos que realmente se necesitan, porque también, como dices, en lo económico, existen estos apoyos para personas con discapacidad que sí se le brindan a las personas autistas, pero realmente la cantidad que te dan al mes es No es nada. nada para cubrir las terapias y los apoyos que se requieren. Entonces sí, sí Sí, es muy importante. sí. Acá en mi estado, en Guanajuato, la tarjeta de discapacidad te da parques gratis. Y tú así, no, muchas gracias. Qué padre. Y además parques que no tienen todas estas adecuaciones, ¿no? Que requieren las personas autistas. Entonces, Sí, ¿de qué sirve no, el parque gratis? no. Pues para adultos no hay nada, en realidad no hay nada. Para niños hay algunas asociaciones privadas. De las públicas yo no he encontrado. El DIF es quien los lleva todo, pero en este estado no encontré como a especialistas en el tema.
Y para adultos, o sea, los adultos autistas que yo conozco de esta ciudad, o sea, como diagnosticados, son Asperger, o sea, TA1, Ujú. y están más o menos en la sociedad. Y los que que son autistas y que ellos no lo saben porque nunca han tenido el diagnóstico, están encerrados en sus casas y son como la carga familiar, ¿no? Y los tratan así como, ah, él está ahí en su casa, encerrado. Y pues sí, es horrible, la verdad, sí es muy triste. Sí. Y creo que, como mencionan, es solamente informarse un poco, ¿no? O sea, como dices, no necesitas ser un especialista de la salud, un especialista en autismo, tener un máster en autismo para darte cuenta de muchos niños o muchas personas que hay en la sociedad sin diagnóstico. Como decimos nosotras, ya de las experiencias que tenemos, vamos casi por la vida diagnosticando gente, ¿no? O sea, la vemos y ese niño está leteando. Entonces, Sí, sí es que sí se es nota importante. mucho. Sí, Sí, mucho, hay, mucho. si está en información, sí se nota. Sí, claro. Sí, Y bueno, hasta en las chicas. fotos que yo mandé para mi diagnóstico y todo, dije, oh, órale, o sea, fotos, videos, Fu- Cuando las mandamos en el grupo, caras, ajá. con la mano, todas salíamos con el puñito así, Sí, bien todas en la apretado. foto y el puño ahí, sonriendo así. La sonrisa así. Sí, sí. Y fue un Justo, momento en que todas mandamos fotos que todas teníamos una así. Entonces sí Sí. se nota. Sí, pues es que nada más necesitas un poquito de información. Bueno, a mí también me pasó, ¿no? De que, ay, yo nunca vi este estereotipia, ¿no? O sea, cuando me decían, es que tiene movimientos repetitivos, y yo creo que no. Y cuando ya empecé como a tener esa información, la vi y decía yo, es porque nunca lo vi, o sea, era tan obvio, estaba tan enfrente de mí y nunca lo vi, ¿no? Sí, ajá. Pasa desapercibido a veces porque no ponemos tanta atención en esas cosas. Claro. Ujú. Pues bueno, chicas, me gustaría preguntarles si creen que tener el diagnóstico de niña, bueno, más bien, si les hubiera gustado, porque definitivamente sé que hubiera cambiado muchas cosas en su vida, pero realmente les hubiera gustado ser diagnosticadas a edad temprana. Sí, hubiera tenido los apoyos antes o lo hubiera conocido antes. Aparte, hay otra cosa. Cuando una tiene una crisis y después pasa, una siente culpa cuando no sabe de qué se trata. Después también si sos diagnosticada adulta, pero sobre todo si no sabes por qué hice esto, por qué fui mala, por qué fui egoísta, eh, si realmente al final no pasaba nada, bueno, íbamos a, supongamos, bueno, se iba a hacer esto, eran estos los planes y cambiaron, pero bueno, son cosas que pasan y entonces ¿por qué hice este escándalo? En vez de crisis, escándalo. Y le hice pasar mal momento a los demás y entonces una, yo creo que junta mucha culpa a lo largo de la vida hasta que se entera qué es lo que pasa realmente y que de ninguna forma hay culpa ni mala intención. Es algo que no que una hace, sino algo que a una le pasa. Y eso hubiera estado bueno saberlo de chica, desde chica. Claro. Sí, yo tengo dos respuestas distintas. Com- Estoy como allí, como en el panorama ideal. Me hubiera encantado que cuando yo era niña me hubieran diagnosticado y hubiera podido recibir los apoyos necesarios, tanto en la escuela como en mi casa, como en la sociedad. Eh, pero en la vida real, o sea, en la realidad, en aquel entonces, en los 90, pues imagínate si ahorita no hay todavía información aquí en México, como sigue siendo igual, ¿no? En aquel entonces, eh, menos, o sea, aunque me hubieran diagnosticado, ¿qué apoyo me iban a dar? Mm, Medicarme, o sea, así como me medicaron de adulta, ¿no? Pero de niña hubiera sido peor.
horrible, hubiera sido horrible. Que me internaran en algún psiquiátrico, porque supe de un niño que internaron así en... El psiquiátrico es horrible aquí, ¿no? Eh, no, o sea, no, creo que así estuvo bien, porque al final de Como en cuentas, relación al contexto, no. así en relación al contexto, así como estaban siendo las cosas en aquel entonces, creo que me fue bastante bien, porque me tocó nacer en una familia de mentalidad abierta, eh, que aunque se desesperaban y todo, pues no me maltrataron de más, o sea, lo básico, o sea, el maltrato básico De de los que, 90. de los 90 y de todo, ¿no? Eh, Fui a una escuela diferente, o sea, fui a una escuela como con educación distinta, personalizada, tipo Montessori, no era completamente Montessori, pero sí con pocos niños, con atención personalizada y todos, la verdad, o sea, ahorita que lo recuerdo, yo creo que ahí no había niños neurotípicos, la mayoría éramos Ahora que lo neurodivergentes pienso. y la mayoría éramos neurodivergentes y además nos habituamos a respetarnos así como éramos, no había como estos cambios de que a fuerza tenías que ser distinto ni nada, como que Ay, qué suerte. tuve No, mucha suerte de estar en una escuela así, pero ya en la educación, en la preparatoria, ya fui a otra escuela donde era más educación clásica, tradicional. de estas escuelas con mucho prestigio y así, ¿no? Como, nombre ahí, troné, troné fuerte. Pero es que ahora lo que recuerdo, yo buscaba cómo protegerme a mí, o sea, inconsciente o conscientemente, no sé cómo haya sido, pero yo me acuerdo que tenía, ahora sé que se llama atención selectiva, pero entonces pues para mí nada más era, ok, ya sé que no puedo con todas estas materias, voy a elegir las que sí voy a sacar bien y las que voy a pasar en el extraordinario. Y así me la Ok. llevaba, ¿no? O las clases eran de 3 a 9 de la noche y eran estos maestros que te dictan, estos maestros que todo macheteado, ¿no? Y grupos de alumnos muy grandes. Entonces yo estaba agotada. No sabía que estaba agotada, pero no me sentía bien en el salón y además muy seguramente también yo tengo TDA. Ya me lo dijeron, pero todavía no tengo un Bienvenida. diagnóstico oficial. Entonces yo me daba la pinta a la cafetería, o sea, no crees que iba a hacer gran cosa, me iba a sentar en un banquito a comerme unas donas, o sea, así como ya, y ya después entraba a la siguiente clase, pero pues no iba bien, o sea, no iba con la excelencia que se exigía en ese colegio, ¿no? Entonces, claro que pues sí, sí me presionaron mucho en mi casa con las calificaciones y tanto o sea, tanto en la escuela como en mi casa, porque al final te hacen unos estudios, digo, ¿cómo se dice? Los tests antes de entrar a la escuela que Como para de- saber tu prevocacionales. inteligencia y está, Ok, no, ok. como para ver si vas a pasar a la escuela o no. Entonces, como yo sí pasaba los exámenes y decían, sí es inteligente, sí puede, en el momento en que no podía era, es que eres bien floja, es que no le Mm. echas suficientes ganas, es que Ujú. todo lo que se te ocurra, ¿no? Y nadie se pudo sentar un momento a decir, no puede, a lo mejor no puede sacarse el 10, no puede, está cansada o lo que sea, ¿no? Entonces, claro que me saturé muchísimo. Y ya en la universidad, pues me di año sabático, porque estaba muy cansada de la preparatoria, año sabático, y luego entré a diseño y estuvo bien, pero en realidad no me gustaba mucho, no me gustaron mucho las clases. Y luego entré a comunicación y me gustaba mucho, pero me cansaba tanto que igual ahora me iba a dormir al coche. O sea, ya era una etapa en la que me podía ir a dormir al coche, pero no lo lograba con las calificaciones y con el rendimiento escolar. Y luego cuando me cambié a artes, estuvo mucho mejor, fue una mucho mejor decisión porque las clases pues eran divididas como teóricas y prácticas, y las prácticas pues eran talleres muy largos, como de muchas horas, pero que cada quien estaba en su rollo, ¿no? En su pintura o en Ok. su grabado, etcétera. Pero en realidad ahora me doy cuenta que entré ahí sobreviviendo, o sea, no estaba teniendo como una pasión o un sueño tengo que ir a la universidad, agárrate algo que puedas, que sepas que lo vas a lograr, ¿no?
y que pues sí, sí me gustó mucho, pero al final no es algo que esté así yo apasionada porque pues al final no lo estoy haciendo. Si no, creo que lo estaré haciendo todavía, ¿no? Entonces, pues Ok. sí, sí he tomado muchas decisiones así, solamente por andar yendo a la par, ¿no? O sobreviviendo. Bueno, y creo que esto va muy ligado a lo que nos acaban de platicar. Sé que el ser autista en esta sociedad tan capacitista es difícil, pero me gustaría que me platicaran qué tan difícil es y qué de todas estas cosas, digo, creo que son muchas, pero qué les gustaría cambiar. Uy, ¿por dónde empezar? Todo. Te la dejo, Lucy. Yo, em, pues a mí me gustaría, a ver, yo estoy en mi postura es, con el autismo es ni idealizarlo ni satanizarlo, o sea, ni ponerlo en un pedestal como decir es lo mejor que me ha pasado en la vida, así, pero tampoco decir es una tragedia y es una lástima. Y me gustaría que las personas se informaran más, o sea, que todos nos informáramos y estuviéramos más eh, instruidos en cuestión de discapacidad en general, no solo en el autismo, eh, como para ir bajando un poco esta brecha de no tengo ni idea de nada y entonces ya tener al menos un esbozo de lo que es la realidad, fuera de la burbuja en la que ahora vivimos todos en el celular y así, bueno, al menos ahí nos vamos metiendo por el celular en el Instagram y en el TikTok, pero yo lo veo como en mis círculos sociales cercanos con mis amigas, con toda la gente que me rodea, es bien difícil, eh, pues haber sido diagnosticada a esta edad, o sea, como porque la gente ya está acostumbrada a una Lucy y a lo mejor no lo aceptan, o sea, no hay una aceptación, hay como este choque de es mentira, tú no puedes ser esa persona, por un lado. Por otro lado, sí lo acepto, pero no lo entiendo. Necesito que me expliques, ¿no? Entonces, intentas explicar, pero es algo tan nuevo que es como, al final, las cosas que te suceden corporalmente en cuestión de ataques, meltdowns, shutdowns, para la sociedad sigue siendo muy abyecto. Todas estas cosas dan miedo, o sea, es como la respuesta general es miedo, es no saber qué hacer, da mucha ansiedad a las personas a las que no les sucede. Y el no saber cómo actuar y no saber cómo apoyar genera como una barrera instantánea, como de, no, gracias, yo no me voy a aventar esto, ¿no? Y creo que sí tiene que ser 50-50, o sea, 50 nosotros entender cómo está el panorama. Yo no me pongo en la posición como de luchar, porque es muy cansado para la salud mental, sino más bien, esto es la realidad, o sea, esto es lo que estoy viviendo ahora, así está el mundo y por dónde se puede ir como poco a poco transformando y cómo podemos ir llevando la información a los lugares específicos, a los lugares claves, que sea gobierno, que sea educación, que sea, y en nuestros propios círculos cercanos, pues tener la certeza de que tú no puedes controlar lo que piensa o siente otra persona, pero sí puedes controlar tu permanencia en ese sitio o no, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, a lo mejor una persona te va a querer humillar, te va a querer decir lo que no eres o lo que sea, le das el copetazo. Con permiso, muchas gracias. Y es muy doloroso, o sea, a mí ya me ha pasado bastante. Es doloroso, pero sería más doloroso quedarte en un lugar donde estás constantemente siendo rechazada y constantemente te están diciendo cómo es que tienes que ser y pues están finalmente violentándote, ¿no? Emocionalmente. claro. Y creo que sí nos toca a todos, creo que no nada más nos toca a las personas autistas, nos toca a todos como sociedad eh, trabajar en los temas de la inclusión en general, no solo con el autismo, sino en tener la capacidad de entender que existen muchas formas de existir, muchísimas Ujú. formas de existir y que no somos nadie
para estarle diciendo a la gente cómo es que debe de serlo. Exacto. Esa es mi postura. Sí, ¿Qué yo crees, creo Eli? que un poco también el diagnóstico funciona, si lo queremos ver de alguna forma, como filtro, ¿no? Esas Ujú. personas que no quieren aceptar o que cuestionan tanto, bueno, yo por lo menos las he filtrado. Y bueno, si alguien no te hace bien, chao. Y es como darse cuenta también quién está y quién no. Y bueno, también por otro lado, esto que dice Lucy, ni angelito, ni es lo peor del mundo, ni extraordinario, ni mágico, diverso, distinto, o sea, que se acepte lo distinto. Creo que un cambio bueno sería que se deje de cuestionar la diferencia de existir, digamos, las formas distintas de existir. Claro, sí, yo creo justo, l- siempre he creído que no podemos pedir inclusión, en este caso nosotras, para nuestros hijos autistas, en tu caso para la comunidad autista, si no respetamos a otras minorías, ¿no? A la comunidad LGBT, a otras personas con otras discapacidades. Entonces, yo creo que, como dicen, ser incluyentes en todos los sentidos es muy importante. Y como saben, pues la mayoría de nuestra audiencia pues son familiares, son papás de niños autistas o de personas autistas. Entonces a mí me gustaría preguntarles qué le dirían a estas personas que están recién recibiendo el diagnóstico de sus hijos o que a lo mejor ya tienen el diagnóstico pero les cuesta trabajo aceptarlos. ¿Qué les dirían? ¿Qué mensaje les gustaría darles? Bueno, a mí me gustaría decirles que vivan su duelo, que todos los diagnósticos conllevan un duelo, no solo el del autismo, y que lo vivan por separado, que es muy difícil de sobrellevar porque a lo mejor ellos tenían una idea de lo que iba a ser su vida o de un niño idealizado o niña idealizado en su cabeza y en el momento en que no lo fue, a lo mejor sintieron una decepción que les apena comentar, pero yo les digo que es normal, que todos nos llevamos decepciones así a la hora de idealizar y, y que no es su culpa y que está totalmente válido sentir todas esas emociones, pero que si tienen la posibilidad, no proyecten esas emociones en los niños y en las niñas porque ellos ya van aparte, o sea, es una vida aparte y todo eso les puede causar daños en su salud mental cuando crezcan. Bueno, desde niños, de hecho. Otra cosa es que busquen profesionales bien capacitados, con todas las credenciales necesarias, que no se dejen llevar como por charlatanes ni que esa desesperación que traen a veces por no saber qué hacer con algunas cosas que suceden se convierta más bien en investigación, o sea, como ya hay un poquito más de información y ya hay gente que la está proporcionando gratuitamente, inclusive en redes y todo. Hay adultos autistas que tienen un trabajo excepcional en su activismo y que ayudan muchísimo, de verdad. Entonces, yo les diría eso, que en vez de eh, transformar esa angustia en violencia de alguna manera como hacia los chiquillos, mejor que sea que vaya hacia el interés e informarse un montón para tomar las mejores decisiones y, y eso, lo de las credenciales de los profesionales es muy, muy importante y que no sientan pena si un doctor no les dio buena espina, si algún profesional, si algún psicólogo, psiquiatra, lo que sea, siempre tienen todo el derecho de cambiar, de pedir segundas opiniones y de no quedarse con la primera idea, ¿no?
porque luego también traemos eso como sociedad de obedecer muchísimo a estas personas que no siempre tienen las mejores intenciones. ¿Y qué otra cosa les diría? Que, que así como se llama este podcast en tribu, o sea, Autismo en Tribu, creo que esta es la manera en la que podemos lograr más cosas. O sea, como escuchándonos entre todos, entre autistas y entre familiares y cuidadores, porque nos estamos protegiendo al final de cuentas del monstruo más grande que es el capacitismo. Sí, yo les Ujú. diría que no, todo lo que ella dijo y que no busquen como cambiarlo o normalizarlo, entre comillas. Y por otro lado, que aprovechen y escuchen a los adultos autistas que están hablando en redes, que aprovechen para aprender del autismo, digamos, en primera persona, para poder ayudar a sus hijos o entender si es que no lo han logrado todavía. Muchas gracias. Sí, sí, creo que es muy importante justo escuchar a las voces autistas, a los adultos autistas, a los jóvenes autistas, saber qué es lo que ellos tienen que decirnos para poder entender un poco a nuestros hijos, sobre todo cuando son todavía no verbales, ¿no? O que no tienen este método de comunicación todavía adquirido. Entonces, sí, creo que es de lo principal escucharlos y en Autismo en Tribu, pues este mes vamos a tener como invitados a autistas para hablar, para que nos hablen desde su experiencia y les vamos a estar dejando también información de sitios de Instagram, de Facebook, de páginas de web para que pues tengan ahí a la mano y puedan informarse un poco más. Sí, quizás lo que no pueden explicar hoy los niños, nosotros ya lo vivimos cuando éramos niños y lo podemos expresar. Así es, justo eso. Claro. Bien, y pues ya para comenzar a cerrar el capítulo, me gustaría saber a ustedes que de todas las características que tienen como G, como Lu, ah, ¿cuál es la que más les agrada y cómo se describirían ustedes mismas? Como autista, o sea, como, Sí, como, bueno, yo digo como Lu, como G, porque al final ser autista pues es dentro de tus características o de tu persona, pero sí como Mm. autista. pues yo tengo lo de la hiperempatía. Puede Ay, ser un pero no arma es bueno. ajá, puede ser un arma de doble filo, pero lo he enfocado bien, creo yo. Y también estoy muy chistosa. Estoy muy chistosa. Es lo que, como que eso me ha llevado sobreviviendo por la vida. Soy cómica. Ok. ¿Y tú, G, tu Yo la característica? hiperempatía no la valoro para nada. Me ha llevado por mal camino. Eh, no, yo por ahí em, diría que valoro que por ahí si quiero hacer algo, si me propongo hacer algo, intento hacerlo lo mejor posible porque soy así como terca. Y también cuando me interesa un tema que, bueno, lo estudio a fondo, me encanta, lo investigo a fondo y está bueno. Si me interesa algo, es como que lo sé o lo sé, porque me meto así a fondo. Hiperfocalizas. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, ya por último, no sé si quieran agregar algo, si hay algo que nos quieran comentar, si algún mensaje que le quieran dar a la audiencia, a la sociedad en general. Mm, pues, pues que aquí estamos, o sea, por ahí ya van a tener nuestros datos, nuestro arroba de Instagram, y que a mí me pueden escribir cuando gusten, o sea, como si me quieren preguntar algo, algún consejo, lo que sea en lo que les pueda ayudar, aquí estoy. Muchas gracias. ¿Tú, Gia, algo que quieras agregar ya para despedirnos?
No, bueno, también lo mismo. Eh, sí, trato de estar para las personas que recién entran, empiezan a enterarse y así que también si alguien lo necesita me puede escribir. Muy bien, pues muchas gracias. A mí solamente me gustaría agregar que, bueno, sabemos que hay personas dentro de la comunidad autista que no les gusta mucho el activismo que hacemos las madres, los padres, los cuidadores de niños autistas. Solamente me gustaría agregar que en el caso de Autismo en Tribu, no buscamos ser la voz de nuestros hijos, buscamos espacios de inclusión justo para que puedan disfrutar sus infancias y que una vez que ellos puedan hablar por ellos mismos, puedan luchar por esa inclusión. Entonces, solamente es algo que me gustaría agregar a mí para cerrar. Sí, está bueno Y que exista ese apoyo Ujú, viceversa de familiares y bueno, de personas en el espectro. sí, sí. yo creo que tiene que ser un apoyo general, o sea, nosotros al final, sin aprender de ustedes y dejándonos llevar a lo mejor justo por estos especialistas no tan actualizados, podríamos llegar a caer en ciertos errores o en ciertas conductas que no sean adecuadas para nuestros hijos, para nuestras familias. Sí, algo para agregar, también que quería decir, después me olvidé y bueno, ahora me acordé de nuevo, es no con, más bien un pedido, no corrijan a los autistas. Nos pasa mucho que digan, no, no sos autista, sos persona con autismo. ¿Por qué yo tengo que aclarar que soy una persona? Si nadie dice sos una persona con neurotipicidad o sos una persona con lo que sea. Eh, no, cada uno sabe cómo lo siente y cómo se define. Yo, por ejemplo, si a mí me dicen que no, que yo no lo soy, que yo tengo, el tener me suena como que llevo una valijita y una carga, y para mí no es una carga, es parte de lo que soy y realmente hace a la persona que soy, es una característica más. Así como soy un poco bajita, soy de piel blanca o todo lo que sea, soy estudiante, soy todo, bueno, soy autista, no me digan a mí si tengo que tener dislexia o ser disléxica, si tengo que tener autismo o ser autista, porque creo que es una cuestión de respeto, de dejar que cada uno se perciba Ujú. como, bueno, como se perciba. Claro. Yo tengo un comentario para los papás, para los padres de familia, papás y mamás. Eh, si deciden hacer activismo en redes y exponer a sus hijos, siempre que vayan a exponerlos, piensen si su hijo estaría de acuerdo, si pudiera hablar, si pudiera tener la opción de elegir sí o no salir frente a una cámara o en algún momento de su intimidad, diría que sí o que no, y que lo tomen en cuenta, porque yo he visto, por ejemplo, si cuentas en las que suben a sus bebés en una situación de cuna, por ejemplo, de noche, donde están diciendo, no, es que no duerme, lleva toda la semana sin dormir, no sé, se ve ahí el bebé solito, ¿no? Y dices, no expongas a tu bebé, chica, O en no, no, crisis, no es, no, suben crisis. sé que, o sea, sé que es difícil, sé que quieres que el mundo lo sepa y que quieres concientizar a las personas sobre esta condición, pero no creo que sea la mejor forma. Imagina lo que él sentiría de ver este video cuando crezca. O lo Probablemente te que pueden hacer las demande. personas con los videos y las fotos hoy, ¿no? Sí, De repente exacto. Claro. sos un meme, un sticker. Yo creo que al menos si no censurar, ¿no? Claro, claro. Ajá, tener mucho cuidado con la imagen de sus hijos. Sí, de hecho es el derecho a la imagen que ellos tienen lo que hay que respetar. Ujú. El derecho a su privacidad. Que Mm. no se olviden de que son niños, no Y pueden son hablar, sujetos de derecho, pero no son sujetos de son derecho. Ajá. extensiones de los padres, son sujetos de derecho y bueno, como tal hay que respetarlos. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias por comentarlo y sí, es importante tomarlo en cuenta. Y pues bueno, ya para cerrar, bueno, me gustaría a nombre de Autismo en Tribu agradecerles profundamente. Sabemos que su testimonio va a ayudar a muchas familias que el día de hoy nos están escuchando. Gracias por traer este mensaje, gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, pues eso, agradecerles mucho. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias, que estén Muchas muy bien. Gracias. Bueno, pues esto fue Autismo en Tribu. Recuerden, porque en Tribu todo es mejor. Y si este capítulo les gustó, compártanlo con más familias que estén viviendo lo mismo. Y no olviden seguirnos en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu, en Facebook como Autismo en Tribu Podcast y escucharnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas, esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.